Tras coronarse como campeones de Europa por cuarta vez en 2024 y tras el fracaso ante Marruecos en Qatar 2022, esta selección acudirá a Norteamérica con la ilusión de traer la segunda estrella a casa. Hoy analizamos a la selección de España de cara al Mundial 2026. ¡Empezamos! Desde la llegada de Luis de la Fuente al banquillo español, la Roja ha logrado ganar una Liga de Naciones y llegar a la final en otra, y volver a conquistar Europa callando todas las bocas y batiendo un récord memorable. ¿Será esta vez la segunda Copa del Mundo para España? Vamos a verlo. Así que bueno, gente, hoy es el gran día. Hoy analizamos a la selección de España, la selección número 29 de 48 de la serie del Mundial. Hoy empezamos con el grupo H y hablamos de la selección de Luis de la Fuente, la Roja, que llegará al Mundial después de haberse coronado como campeón de Europa en 2024. Vamos ahora a ver todo el palmarés España, porque ya sabéis que es el país que más ilusión me hacía analizar y que todo el público, casi todo el público que ven en este canal es español, por lo que vamos a analizarlo muy a fondo a la selección española. Y luego os diré, hoy más importante que nunca, mi predicción para España en el Mundial, dónde creo que llegará España, y seguro que para muchos, seguro que a muchos os va a gustar mi predicción para la selección española. Por lo que vamos a comenzar como siempre con el ranking FIFA, donde ahora mismo somos la segunda mejor selección del mundo. Francia nos robó la primera plaza en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque España perdió muchos puntos, bueno, no muchos, pero perdió puntos, dos específicamente ante Egipto en ese partido que empatamos en Cornellá. Antes habíamos goleado 3-0 a Serbia en un partido también amistoso que ganamos, bueno, pues que goleamos y que sumamos solo un puntito, por lo que acabamos perdiendo más o menos también casi un punto en el mes de marzo. Francia sumó algún que otro punto, por lo que Francia nos robó en la primera posición. Y ahora mismo somos la segunda mejor selección del mundo, pero que no os quepa la más mínima duda de que España ha sido en el momento importante de los últimos años la mejor selección del mundo en el ranking FIFA. Vamos a ver que España dominó el ranking FIFA desde 2025 hasta 2026 en enero. Veis que, por ejemplo, la Eurocopa que ganamos antes de jugar la Eurocopa éramos top 8 del mundo. Éramos top 8 antes de jugar la Eurocopa. Bueno, aquí fue el 20 de junio, sí, más o menos, cuando comenzó la Eurocopa éramos top 8, y luego al ganar la Eurocopa éramos terceros, nos quedamos ahí terceros. En 2025 entre abril y julio éramos segundos y subimos a la primera posición. Vamos a ver que España, la posición más baja de su historia, fue top 25 justo antes del Mundial de Francia 98. No, 25 para ser España es muy muy bajo, pero es que antes España en los mundiales era una selección que no llegaba nada lejos. Es más, se llegó a hablar tanto en las Eurocopas y en los mundiales de la maldición de los cuartos de final. Vamos a ver que España fue primera del mundo. Bueno, no fue primera del mundo hasta 2008, después justamente de ganar la Eurocopa, la segunda Eurocopa de su historia. Bueno, pues que se mantuvo en el top 1 del mundo hasta junio de 2009, bajó hasta la segunda posición. Estuvo también en primera posición desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2010. Justo después de ganar la Copa del Mundo, obviamente éramos primeros del mundo. Perdimos la segunda posición en 2011 y a partir de ahí fuimos primeros del mundo desde septiembre de 2011 hasta, veis aquí, junio de 2014. Pero ¿qué pasa? Que llegó el Mundial de Brasil, hicimos el ridículo y bajamos hasta la octava posición, por lo que España, posición más baja 25, más alta 1, donde ha llegado a estar de forma no consecutiva, pues yo creo que 5 años prácticamente en el top 1 del mundo, por lo que ahora mismo llegará a la Copa del Mundo top 2. ¿Y cómo llegó España en el Mundial de Qatar? Bueno, pues vamos a ver que España antes de jugar el Mundial de Qatar era séptimo en el mundo, así que vemos que la mejoría, al menos en el ranking FIFA, es muy muy grande, y luego también en plantilla y en juego lo es aún más. Así que vamos ahora a ver la trayectoria como entrenador de nuestro seleccionador Luis de la Fuente. 64 años, 236 partidos en un banquillo. Lleva desde enero de 2023 en la selección española. Ya le ha dado tiempo a ganar una Eurocopa, y en ese mismo año que empezó con la selección, ganar la Liga de Naciones. Me acuerdo que el primer partido que entrenó Luis de la Fuente con España lo perdimos contra Escocia, pero fue un clasificatorio a la Eurocopa, pero luego logramos hacer una buena campaña para clasificarnos a la Eurocopa. Una Eurocopa que ganamos, y entre medias ganando la Liga de Naciones. Antes estuvo solo un partido con la selección española absoluta en 2021, en junio. Vamos a ver que había estado tanto en la sub-19, sub-18 y sub-21, y antes estuvo en su tierra, en el País Vasco. Estuvo 11 partidos entrenando al Alavés. Antes estuvo en el filial del Athletic Club. También estuvo en 3 filiales, en el sub-21 y en el sub-19. Empezó en el Portugalete y en el Aurrea de Vitoria, por lo que en total son 236 partidos entrenados, 131 victorias, 54 empates y 51 derrotas. Su andadura como entrenador comenzó en el 97,
2017, por lo que lleva pues casi 30 años, desde que tenía 35, 34 años, entrenando en un banquillo. Así que Luis de la Fuente, aquí tenemos el seleccionador español, que obviamente su cargo como entrenador más exitoso obviamente ha sido con la selección española, donde ha sido donde más títulos ha ganado y donde aún le queda el más importante, que es el Mundial. Pero que vamos ahora a ver con España la trayectoria mundialista. Porque sí, en las Eurocopas nos hemos podido quitar la espina de, por ejemplo, el 2021, de 2016, pero en el Mundial aún tenemos que quitarnos la espina de las últimas Copas del Mundo después de ser campeones, porque veis que en el Mundial de Qatar España logró una goleada histórica 7-0 contra Costa Rica, pero a partir de ahí todo se vino abajo. Empate contra Alemania, que es un empate, contra la segunda mejor selección de ese grupo, a priori, antes de jugar, antes de que se disputaran los partidos de la Copa del Mundo. Después perdimos contra Japón 2-1, un partido que sí que fue muy polémico por ese gol, por ese segundo gol de Japón, que parecía que sí salió el balón. Eso, aunque haya polémica, al final el árbitro dijo que no salió el balón, así que España perdió. Vemos que nos quedamos con la segunda plaza, aparte de la diferencia de goles. Bueno, sí, por la diferencia de goles, porque con con Alemania empatamos, y eso hizo que los españoles nos lleváramos la segunda posición por la diferencia de goles. Y en los octavos de final nos enfrentamos a Marruecos, y ahí fue la gran espina que tenemos actualmente en el Mundial, porque empatamos 0-0 con bastantes palos, con bastantes ocasiones, y perdimos los penaltis por 3-0. Fallamos muchos penaltis, creo que fallamos 3, y Marruecos falló uno, lo que lo paró Unai Simón, pero metieron otros 3-0 no ganaron en los penaltis, y España se quedó eliminada en octavos, al igual que en el Mundial de Rusia, donde yo creo que decepcionamos aún más, porque la fase de grupo sí fue invicta, pero empate con Portugal, un partido que se nos escapó. Empezó ganando Portugal 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo. España, que empató, marcó Cristiano Ronaldo, que aquel día marcó un hat-trick. Pues puso el 2-1 con un error garrafal de Gea. España que remontó, y al final ese gol de falta espectacular de Cristiano, que marcó su hat-trick. 3-3. Luego ganamos de rebote por la mínima a Irán, y en el último partido empatamos con Marruecos. Estábamos casi eliminados, porque recordemos que Marruecos, estábamos eliminados no, porque Irán estaba empatando con Portugal, pero lo que estábamos haciendo era, la verdad, hacer una mala imagen, porque tuvimos que empatar con un gol de Yago Aspas en el descuento. Yago Aspas, el único mundial que ha disputado, y fue de tacón, me acuerdo ese gol, y la verdad que dimos, no muy mala imagen, porque acabamos invictos y acabamos primeros de grupo por encima de Portugal, que empatamos 3-3 con ellos en la primera jornada, pero luego en la mala imagen la dimos en los octavos de final contra Rusia, contra la anfitriona. Empezamos ganando con un gol en propia, Rusia que empató de penalti, y precisamente los penaltis fue cuando ganó Rusia 4-3. La verdad fue bastante dura esa eliminación mundialista, al igual que lo fue en el Mundial de Alemania, de Brasil 2014, que lo gana Alemania, porque España ni siquiera se metió a las eliminatorias. Acabó tercera el grupo, perdió en ese partido que se irá aún en los corazones de los españoles, 5-1 contra Holanda, a la que habíamos ganado 4 años antes en la final. 5-1, ni más ni menos, además que empezamos ganando. Luego perdimos con Chile 2-0, cosa que nos eliminó matemáticamente del Mundial, y esa goleada contra Australia más que intrascendente, que nada. Así que 3-0 ganamos, nos despedimos del Mundial terceros con 3 puntos, 4 goles a favor, 7 en contra, pero la hegemonía de España en los mundiales llegó en 2010, donde ese mundial, pues obviamente se ha recordado por todo el mundo. Primera fase, veis que perdimos con Suiza 0-1, ese partido que fue muy famoso. Suiza que nos ganó con ese gol, en el que también Piqué acabó con una herida bastante grande, me acuerdo. Así que Suiza, no me acuerdo porque no llegué a ver ese partido, pero Suiza, que nos ganó en ese primer partido, pero luego nos repusimos ganando 2-0 a Honduras, doblete de David Villa, y con otro gol de Villa y con un gol de Iniesta ganamos 2-1 a Chile. España que se quedó con un jugador más, con una expulsión de Chile, una entrada que más que discutible con Fernando Torres. Así que esa victoria de España ante Chile. Luego nos metimos en octavos, donde veis que le ganamos 1-0 a la Portugal de Cristiano, gol de otra vez David Villa, que también marcó el gol ante Paraguay, que recordemos que hemos hablado también de Paraguay en este mundial. Pues el último partido de Paraguay en los mundiales, recordemos que fue este 0-1 ante España, gol de David Villa, con doble penalti fallado, uno para España y otro para Paraguay. Ese golazo de cabeza de Puyol en semis ante Alemania, y ese
ese golazo de Iniesta histórico, memorable y actualmente el gol más importante de la historia de España ante Holanda, que nos dio el primer mundial de nuestra historia. Vamos ahora más rápido, porque el mundial de Alemania 2006, bueno, pues fue una fase de grupos perfecta, pero luego nos enfrentamos a Francia y Zidane nos acabó vacunando, si se puede decir así. 3-1 no ganó, además empezamos ganando 1-0 con gol de Xabi Alonso de penalti, y luego Francia nos acabó ganando con gol de Zidane. Creo que también Zidane dio una asistencia. 2002 también fuimos primer grupo con triple victoria, aunque veis que en ese mundial, en el mundial 2002, fue la gran polémica, bueno, porque empatamos 1-1 con Irlanda y acabamos ganando en penaltis, pero fue la gran polémica en cuartos ante Corea del Sur, ante la anfitriona. 0-0 con ese gol anulado, que es incomprensible, ese gol anulado por el centro de Joaquín que no salió. Obviamente eso fue un robo, más luego en los penaltis que Corea se acabó clasificando. Falló el único penalti Joaquín, el ex del Betis. En el mundial de 98 de Francia fuimos terceros de grupo. El primer mundial que disputamos fue el de 50, donde fuimos primeros de grupo, aunque luego tampoco logramos hacer una buena actuación en la siguiente ronda, porque veis que lo que hicimos fue perder contra Brasil 6-1 y contra Suecia 3-1. Por lo que aquí tenemos la trayectoria mundialista de España. Antes España no estaba acostumbrada a llegar lejos en los mundiales, y en esta Copa del Mundo yo creo que llega a priori como la favorita. Vamos ahora a ver la clasificación de España para el Mundial. Veis que Turquía logró llevarnos bien la pista a pesar de perder 6-0, bueno, 0-6 en su casa, que fue un partido tremendo para España. Bueno, pues España que, bueno, veis que Turquía logró 3 triunfos consecutivos, por lo que España no se confirmó como selección mundialista hasta el último partido, donde empatamos 2-2 contra Turquía, pero eso hizo que nos clasificáramos matemáticamente para el Mundial. Veis que los partidos fueron goleadas a domicilio ante Bulgaria, Turquía, victorias como local ante Georgia y otra vez contra Bulgaria, la goleada 0-4 contra Georgia y ese empate ante Turquía no sé la clasificación al Mundial. 6 partidos, 5 triunfos, un empate, 21 goles marcados, 2 encajados, los 2 en el último partido ante los turcos. Vamos ahora a ver. Repasemos rápidamente cómo le fue a España en la Eurocopa de 2024, porque recordemos que fuimos campeones, siendo la primera selección de la historia de las Eurocopas que gana todos sus partidos. Los 7 lo ganamos. 3-0 contra Croacia, 1-0 con un baño histórico ante Italia, 0-1 gol de Ferran ante Albania, 4-1 remontando ese gol en propia de Lenormand ante Georgia, 2-1 en el mejor partido de la Eurocopa ante Alemania con ese golazo increíble de cabeza en el 119, que también quedará en el recuerdo de todos los españoles, de Mikel Merino, la remontada ante Francia con el golazo de Lamine Yamal y también asistencia de Lamine Yamal para Nico Williams, gol de Palmer, pero luego el gol de Oyarzabal que nos dio la Eurocopa ante Inglaterra a la final. Son 7 partidos, 7 victorias y además fue por primera vez para España un equipo imbatido que no recibió ni un solo gol en la fase de grupos, y veis que encajamos en 7 partidos solo 4, 1 por cada partido de las eliminatorias, y marcamos, bueno, pues veis aquí que marcamos 15, así que una locura la Eurocopa España. Y además veis que España no era ni más ni mucho menos de las favoritas, porque España, por ejemplo, en el cartel publicitario de la UEFA de la Eurocopa ni siquiera puso a España como una de las mejores selecciones, así que nos pusieron como una selección tapada y que no confiaba en nosotros, y al final acabamos callando todas las bocas. Por lo que vamos a ver, ya hemos visto el ranking FIFA, hemos visto el seleccionador, hemos visto el posible, bueno, ahora vamos a ver el posible 11, hemos visto cómo le fue a España en los últimos mundiales, en el clasificatorio mundial, cómo le fue la Eurocopa. Vamos a ver ahora cómo le ha ido los amistosos, porque veis que esa finalísima contra Argentina no se jugó por el conflicto, goleamos a Serbia, empatamos con Egipto. Vamos a ver ahora lo más importante, ya tenemos la convocatoria, vamos a verla, pero vamos a ver lo más importante, el posible 11 mundialista de España, que es lo que todos estáis esperando, así que vamos a verlo. Así que bueno, gente, posible 11 mundialista de España para el Mundial. Vamos a ir posición por posición viendo para mí quién debería ser titular, y luego vamos a ir a la convocatoria, ¿vale? Con los 26 jugadores. Vamos a comenzar con la portería, donde tenemos la opción de Unai Simón, David Raya y Joan García. Los 3 son auténticos porterazos. No va a ir Remiro, bueno, obviamente, porque bueno, ya sabéis que Luis de la Fuente para los amistosos llevó a 4 porteros, estos 3 más Remiro. A ver, yo sinceramente creo que por prestigio con España, por lo que ha hecho, creo que Unai Simón debería ser titular, por lo que ha hecho con España. Pero es que creo que de verdad Joan García con el Barça ha hecho paradas y ha hecho cosas que pocos porteros, casi ninguno, diría que puede hacer. Así que yo me la jugaría y yo pondría a Joan García
García en la portería de España, 25 años jugando actualmente en el Barça, pero si no, yo creo que también hay un cerrojo bastante bueno, se pondría bastante bien el cerrojo con Unai Simón y también con David Raya finalista de Champions, y Unai Simón temporada bastante más floja esta vez en el Athletic Club, por lo que yo creo que Joan García debe ser titular en mi opinión. Lateral izquierdo tenemos a Cucurella o a Grimaldo. Buena temporada con el Bayer Leverkusen, pero creo que Cucurella, aunque también ha hecho buena temporada con el Chelsea, creo que Cucurella tiene que estar en el lateral izquierdo casi al 100%. Sí que es verdad que no se ha hablado mucho de Cucurella porque el Chelsea, tampoco el Chelsea se ha hablado mucho, porque el Chelsea muy mal en Champions, cuando llegó a las eliminatorias el PSG le metió 8 en los partidos y el Chelsea se ha vuelto a quedar sin jugar Europa para la temporada que viene, así que bueno, Cucurella igualmente yo creo que debe ser titular en el lateral izquierdo, 27 años, jugando, lo dicho, en el equipo londinense. Así que luego también tendríamos a Grimaldo, que también es un gran jugador. Luego tendríamos el lateral derecho, que parece que Llorente en el último suspiro le va a quitar el puesto a Pedro Porro, que se llegó a hablar de un posible descenso del Tottenham. Marcos Llorente, que de verdad que es espectacular su momento de forma esa temporada en Atlético de Madrid, yo creo que es la mejor temporada de la carrera de Llorente, así que también es de la que más he hablado de él por otras cosas que ha dicho, y que bueno, que es más que un, bueno, es que es un gran lateral, pero también es un crack dentro y fuera del campo, ¿no? Bueno, depende para quién, ¿no? Pero yo creo que igualmente Marcos Llorente, nos basamos en el fútbol, Marcos Llorente para mí debe ser lateral derecho de España al 100%, Atlético de Madrid, jugando con 31 años de mi once inicial. Es el jugador con más años, es el jugador más longevo de los 26, o al menos yo diría de los 11 que voy a poner titular. Vamos ahora con los centrales, porque yo creo que Cubarsí tiene que estar al 100%, Pau Cubarsí, 19 años solo, 19 años jugando en el Barça, y luego estaría o entre Marc Pubil, porque aquí están poniendo a Pubil en la misma posición que Cubarsí, pero ¿por qué no Cubarsí y Pubil en el mismo once inicial? A ver, luego también estaría Eric García del Barça, que también ha hecho una buena temporada, que también puede ser incluso de lateral o incluso de centrocampista como comenzó, o si no Laporte, pero es que Laporte también, al igual que Unai Simón, no ha hecho buena temporada, ni mucho menos en el Athletic Club. Esa temporada ha bajado muchísimo el nivel con respecto a la 24-25. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que si realmente se puede hacer realidad y si pueden juntarse los dos, yo creo que Cubarsí y Pubil serían una dupla de centrales espectacular. Defensa joven, Cubarsí 19 años, Pubil 22, así que creo que serían unos centrales muy buenos, una dupla de centrales espectacular. Vamos a ir con el centro del campo, porque yo creo que el centro del campo es el mejor del mundo, o peleando si no con Portugal. Vamos ahora con el doble pivote con Rodri por la izquierda, Rodri por la derecha. Pedri, 23 años, jugando en el Barça. También en la posición de Pedri estaría Fabián Ruiz, ojito con Fabián Ruiz, que pues es otra vez campeón de Champions, y con Gavi. Se ha hablado mucho de su convocatoria porque ha estado mucho tiempo de la temporada lesionado. Se ha hablado de otros posibles futbolistas españoles que lo han hecho muy bien y que a lo mejor podría haber suplido a Gavi. Bueno, veremos, pero yo creo que es igualmente una buena elección Gavi, porque es un jugador que, quieras que no, se deja la piel sobre el campo. Luego Rodri, 29 años jugando en el Manchester City, Balón de Oro en 2024, aquí lo tenemos, y también sería, si no, Zubimendi en esa posición. Zubimendi también muy buena temporada en el Arsenal. Luego tenemos por aquí arriba de falso 9 a Dani Olmo, actualmente jugando en el Barça con 28 años. Yo creo que en su mejor momento de forma, creo que aparte de ser Dani Olmo, yo creo que estaría Mikel Merino, pero es que Mikel Merino ha estado lesionado mucho tiempo y el otro día contra el Crystal Palace vuelve a tener minutos, por lo que si Mikel Merino se entrena bien y llega a su mejor nivel, creo que Merino debería ser titular. Así que tendríamos un centro del campo con Rodri y Pedri al 100%, y luego si llega bien de forma Merino, y si no, tendríamos ahí a Dani Olmo. Vamos ahora con la delantera, que para mí es lo mejor que tiene España, la mejor delantera del mundo, sin ninguna duda, duela que le duela, o si no, bueno, peleando con los Doué, Dembélé y compañía de Francia. Por la izquierda, Nico Williams, no ha sido su mejor temporada, además en su equipo del Athletic Club, 23 años, cuando lo he dicho en el equipo vasco. Por la derecha, obviamente, Lamine Yamal, 18 años. Veremos si llega para Cabo Verde, porque recordemos que a 50 días del Mundial, justamente a 50 días, se lesionó contra el Celta tirando un penalti, y veremos si llega bien para el Mundial. Yo creo que va a llegar perfectamente, porque Lamine Yamal es un crack y tiene 18 años tan solo. Y luego tenemos a Mikel Oyarzabal por arriba, que es de los mejores delanteros centro, bueno, el mejor delantero centro que puede tener no solo España, sino cualquier selección del mundo. Oyarzabal, 29 años jugando en la Real Sociedad
actualidad campeón de Copa, marcando por ejemplo gol en la final, y la temporada que viene jugará Europa League con su equipo. Así que aparte de Lamine Yamal, en esa posición del extremo derecho estará Jeremy Pino, campeón de la Conference League con el Crystal Palace. Nico Williams aparte estaría Baena, y la gran sorpresa que es Víctor Muñoz. Creo que Víctor Muñoz puede hacerlo muy bien con España en esta Copa del Mundo. Y aparte de Oyarzabal estaría Ferran Torres, que Ferran Torres ya sabéis que también puede jugar de extremo zurdo. Y si no, Borja Iglesias, que Borja Iglesias es un jugador espectacular, es un goleador nato que, bueno, con el Celta lo ha hecho muy pero que muy bien esta temporada. Por lo que aquí tenemos los 26 elegidos de España. Yo creo que es de las mejores convocatorias en Mundial, sin ninguna duda. Yo creo que estaría top 3 y se puede llegar a pelear, bueno, top 3 100%, y se podría llegar a pelear con otras selecciones como la mejor convocatoria, la mejor plantilla de todo el mundo. Por lo que, visto el posible 11, mi posible 11, porque aquí ya para gustos colores y para opiniones hay muchas, y luego con los 26 convocados vamos ahora a ver la tabla de máximos goleadores y después veremos mi predicción de España para el Mundial. Si os pregunto quién es el jugador con más goles en la historia de España, ¿quién me decís? Bueno, pues obviamente el máximo goleador de la historia de España es David Villa, con 59 goles. Estuvo 12 años en la selección española desde 2005 hasta 2017, con un Mundial y 2 Eurocopas en su palmarés en 98 partidos. El segundo máximo goleador es Raúl González Blanco, con 44 goles. Estuvo 10 años exactamente, desde el 96 hasta el 2006. El tercero es Fernando Torres, que estuvo 11 años y marcó 38 goles. Y el cuarto máximo goleador es Álvaro Morata, que ya no ha sido convocado, por lo que de momento se quedará con esos 37 goles que tiene actualmente, y veremos si no se queda con esas 37 unidades. Luego también estaría David Silva, Fernando Hierro, Morientes, Butragueño, y actualmente el segundo jugador con más goles actualmente en activo de España es Mikel Oyarzabal, con 24 goles, y que sigue aún más, porque Oyarzabal, estoy viendo aquí que tiene 29 años, y a lo mejor imaginaros que juega hasta los 37, le faltan aún 8 años, o lo que es lo mismo, 2 mundiales entre medias de su carrera. Yo creo que perfectamente, no el primero, pero a lo mejor en el top 5 se puede llegar a meter de la tabla de máximos goleadores. Luego, por ejemplo, veis que también está Ferran Torres, eterno infravalorado, con España 23 goles en solo 6 años con la selección en 54 partidos. Y el jugador con más partidos de la historia de España es, ojo, Sergio Ramos, con 180. El segundo es Iker Casillas, con 167. Y el jugador actual con más partidos de la historia de España es ninguno, porque veis que todos los que están aquí están retirados, siendo el 13º Carles Puyol, con 100 partidos. Vamos a ver aquí, vaya nombres: Puyol, Piqué, Raúl, Cesc Fábregas, Fernando Torres, Xabi Alonso, David Silva, Zubizarreta, Iniesta, Xavi Hernández, el segundo Busquets, y el segundo tercero Busquets, y el segundo Iker Casillas. Por lo que, visto esto, vamos al momento más importante del vídeo: mi predicción para España en el Mundial. Creo que España debutará, bueno, creo no, esto es cierto. España debutará contra Cabo Verde, luego jugará contra Arabia Saudí y en la última jornada contra Uruguay. Yo creo que España va a ser primera de grupo, por lo que al ser primera de grupo se enfrentaría, vemos por aquí tenemos a las eliminatorias, primera del grupo H, se enfrentaría, y lo tenemos, a ver, pues lo tenemos por aquí, H1... y lo encontraríamos, a ver, aquí, el segundo del J, es decir, el segundo del grupo de Argentina, que en mi opinión sería Austria, o si no sería Argelia. Bueno, como Argentina pecho frío, incluso tenemos una Argentina-España en 16avos, por lo que yo creo que a Austria o Argelia le ganamos. Luego nos enfrentaríamos al segundo del L o al segundo del K, es decir, o a Colombia o a Inglaterra o Croacia. Yo creo que también ganaríamos. Yo creo que mi predicción, ¿vale? Mi predicción sería que ganamos a Austria en 16avos, luego que ganamos a Colombia en octavos. En los cuartos me parece que nos enfrentábamos a Bélgica y la ganábamos. En semifinales nos veríamos las caras con Brasil. Creo que contra Brasil, duelo histórico de los mundiales, creo que contra Brasil ganaríamos. Y ahora llega mi predicción: creo que España en esta Copa del Mundo acabará siendo campeona del mundo. Sabíamos que tenía alguna selección que decir que para mí va a ser campeona. Bueno, pues ya sabéis que en esta serie he ido diciendo dónde creo yo que se va a quedar cada selección: si en la fase de grupos, si en los 16avos, si en los octavos, si en las semis, que lo máximo que he dicho ha sido semis, que fue Brasil. Bueno, pues Brasil sufriría a España, y luego para mí España sería la campeona del mundo. Confío no porque sea español, sino porque confío en la
seguramente una de las mejores generaciones de la historia de España, que está llamada a ganar una Copa del Mundo, como lo hicimos en 2010, y devolvernos a la etapa y a la época dorada de España. Por lo que, en mi opinión y lo que yo creo, mi predicción es que España en esta Copa del Mundo 2026 acaba consiguiendo su segunda estrella de campeón. Qué bonito sería, qué bonita sería la vida si eso sucede. Así que veremos lo que pasa. Hoy hemos analizado, en mi opinión, a la mejor selección del mundo, como es España. O bueno, luego también lo veremos con Francia y con Argentina, porque está en grupos posteriores. Así que España, Francia y Argentina, que son las 3 mejores selecciones del mundo. Hoy hemos analizado a España, hoy hemos analizado a la Roja. En mi opinión, selección campeona del mundo. Veremos lo que pasa hoy. Selección número 29. Seguiremos con Cabo Verde mañana, también con Arabia, con Uruguay, los rivales de España. Y luego seguiremos con el grupo y con la selección, con la mejor selección del mundo actualmente, como es la selección de Francia. Por lo que dale me gusta y suscríbete para más vídeos como este. Yo me despido por aquí. Adiós.